El viento golpeaba los ventanales de la mansión como si quisiera advertir algo. Dentro, el silencio era profundo, demasiado profundo. No había risas, no había voces, solo el constante eco de una casa llena de lujos, pero vacía de amor. En una esquina del enorme salón, un niño de apenas 8 años movía desesperadamente sus manos, tratando de decir algo. Nadie lo entendía. Nadie lo escuchaba. Nadie, excepto aquella mujer que llegó sin saber que su vida iba a cambiar para siempre. Emiliano, el hijo del famoso empresario argentino Leonardo Cavalli, era sordo de nacimiento. Pero su silencio no era solo físico, también era emocional. Llevaba años intentando gritar algo sin usar la voz. Hasta que un día, la nueva empleada lo miró. No con lástima, sino con atención. Y entonces lo descubrió, el niño estaba pidiendo ayuda. No por ser sordo. No por estar solo. Estaba tratando de salvar a alguien. Ese secreto, oculto entre paredes de mármol y dinero, iba a destruirlo todo. La mansión Cavalli era conocida por sus jardines impecables, sus columnas blancas y su entrada de mármol que reflejaba el sol como un espejo. Cada mañana, entraban y salían cocineros, jardineros, choferes y asistentes como si se tratara de un hotel de lujo. Todo estaba perfectamente calculado. Todo excepto una cosa, el corazón de aquel hogar. Leonardo Cavalli, dueño de una de las cadenas hoteleras más importantes de América Latina, vivía allí con su hijo Emiliano y con su esposa, Victoria. Sin embargo, todos sabían que ese matrimonio era solo una fachada elegante para ocultar una historia que nunca había sido contada. Emiliano, de 8 años, no hablaba, no escuchaba, y casi nunca sonreía. No tenía amigos, no iba a la escuela como los otros niños, y su madre evitaba que alguien se le acercara demasiado. Decían que era por protección. Decían que era frágil. Pero nadie sabía la verdad. Esa mañana, como tantas otras, los empleados caminaban apurados sin prestar atención al niño que estaba sentado en las escaleras, mirando fijamente la puerta principal, como si esperara algo. Movía sus manos en el aire, en un lenguaje silencioso que nadie entendía. Hasta que llegó ella. Alicia Mendoza era diferente. Tenía 29 años, piel morena, ojos grandes y un pasado que prefería no recordar. Había aceptado ese trabajo sin imaginar que se convertiría en la pieza clave de un misterio. Entró con su bolso, observando la magnitud de aquella mansión. Nunca había visto tanto lujo junto. Pero algo le llamó la atención, el niño. Mientras todos pasaban a su lado sin notarlo, ella se detuvo. Emiliano la miraba con los ojos muy abiertos, como si hubiera estado esperándola. Alicia sonrió suavemente. «Hola», susurró, aún sabiendo que él no escuchaba. El niño no se movió. Solo levantó las manos e hizo un gesto, como si dibujara un círculo en el aire y luego se tocara el pecho. Alicia no lo entendió. Pero no apartó la mirada. Fue ahí cuando apareció Victoria, la madre. Elegante, fría, vestida de blanco como un fantasma silencioso. «Señorita Mendoza», dijo con una voz tan suave como distante. «Está aquí para limpiar, no para entretenerse. Ese niño no responde. No se esfuerce». Alicia bajó la mirada, pero dentro de ella algo se encendió. Ese niño sí respondía. Solo necesitaba a alguien que lo escuchara, de otra manera. Los días pasaron y Alicia comenzó a notar cosas que no parecían normales. Emiliano siempre caminaba contando los pasos entre las puertas. Tocaba las paredes como si buscara algo. A veces, con un lápiz, dibujaba círculos, figuras raras, símbolos que nadie entendía. Una tarde, lo vio parado frente al gran espejo del salón. No estaba mirándose a sí mismo. Estaba mirando detrás. Golpeaba el espejo suavemente, como si algo del otro lado quisiera salir. Alicia se acercó lentamente. El niño giró, la miró, y movió sus manos. Esta vez, tocó su pecho, luego su boca, y después señaló el espejo. Ella no entendió. Pero algo sí sintió, Emiliano tenía miedo. Una noche, cuando todos dormían, Alicia escuchó un ruido suave, un golpe lejano. Salió al pasillo y lo vio, el niño, sentado frente al espejo, llorando en silencio. Se acercó y se arrodilló. Él la miró y con las manos temblorosas hizo un solo gesto, dibujó un corazón y lo partió a la mitad. Alicia sintió algo en el alma. Ese niño no estaba solo. Estaba roto. Desde ese día, ella decidió descubrir qué estaba pasando. Y sobre todo, qué estaba gritando ese silencio tan profundo. Pero lo que iba a encontrar era mucho más oscuro de lo que imaginaba. ¿Te está gustando la historia?
¿Por qué crees que Emiliano golpeaba el espejo? Cuéntame en los comentarios desde qué país estás viendo esta historia. Dale like al video si quieres saber qué pasará. Suscríbete para no perderte el próximo capítulo. El amanecer teñía de gris los ventanales altos de la mansión Cavalli. Era una mañana silenciosa, pero no un silencio pacífico, sino tenso, pesado, como si algo oculto respirara entre las paredes. Alicia llevaba apenas una semana trabajando allí, pero ya sentía que aquel lugar tenía secretos que no se veían, pero sí se sentían. Los pasos suaves de Emiliano eran casi imperceptibles. No hacía ruido, pero su presencia sí se escuchaba, como un pequeño latido inquieto que recorría cada habitación. Desde que Alicia llegó, él parecía seguirla con la mirada. No la tocaba, no hablaba, no sonreía, pero observaba, con una atención que daba escalofríos. Esa mañana, mientras limpiaba el enorme salón principal, Alicia lo vio nuevamente frente al espejo. Sentado. Mirándolo, como si estuviera esperando que el espejo respondiera. Ella dejó el balde y se acercó despacio. «Buenos días, cielo», murmuró, aún sabiendo que él no podía escucharla. Él no la miró. Movía sus dedos lentamente, como dibujando algo invisible. Esta vez, no era un círculo. Era una puerta. Una puerta, con una cerradura. Alicia frunció el ceño. ¿Una puerta? ¿Qué quieres decirme? El niño dejó de mover las manos y giró. Esa vez, sí la miró. Sus ojos, tan oscuros como tristes, parecían suplicar. Entonces señaló el espejo. Y luego, señalando hacia abajo, al piso justo frente al espejo, golpeó suavemente una vez. No dos. No tres. Solo una. Esa noche, Alicia no pudo dormir. Se quedó pensando en aquel gesto. En las manos del niño. En ese golpe solitario. Y en los extraños dibujos que él hacía cada vez que podía, siempre repitiendo los mismos símbolos, una puerta y un espejo. Ella había trabajado antes en muchas casas. Mansiones, apartamentos, hoteles. Nada la impresionaba. Pero este lugar le daba escalofríos. Había lujos, pero no había alma. Había cuadros caros, pero no había sonrisas. Había grandeza, pero también había algo muy oscuro. Y todo parecía comenzar por ese niño. Al día siguiente, Alicia decidió intentar comunicarse de verdad con él. Llevaba días observándolo. No era un niño distraído. No era indiferente. Él quería hablar. Solo que no con palabras. Buscó en internet algunas imágenes del lenguaje de señas. No sabía si él lo conocía, pero era el único camino. En el jardín, mientras podaba unas plantas secas, lo vio acercarse lentamente. Emiliano caminaba sin ruido, como si ni siquiera pisara el suelo. Se detuvo frente a ella. Alicia dejó las tijeras, respiró hondo, y levantó las manos para hacer una seña simple. «Amigo». El niño se quedó inmóvil. Parpadeó. 1 segundo. 2 segundos. Luego, levantó sus propias manos, temblorosas, y repitió la seña. «Amigo». Y una nueva. «Ayuda». Alicia sintió un escalofrío. Estaba intentando decirle algo desde el primer día. «¿Necesitas ayuda?», susurró, con un nudo en la garganta. «¿Quién necesita ayuda, Emiliano? ¿Tú? ¿Alguien más?». El niño pareció respirar más rápido. Su pecho subía y bajaba con angustia. Miró hacia la mansión. Miró hacia el espejo. Y con un solo dedo, escribió sobre el vidrio de una ventana empañada por el frío. «Mamá». Alicia retrocedió. «¿Tu mamá? ¿Ella está en peligro?». El niño negó suavemente con la cabeza. «No». «¿Entonces?». El niño levantó la mano, tocó su propio hombro. Luego señaló la mansión. Y finalmente, se llevó un dedo a los labios, como pidiendo silencio. Silencio. Ese día, algo cambió entre ellos. Alicia no solo lo observaba, ahora lo estudiaba. Cada movimiento, cada mirada, cada dibujo. Emiliano no dibujaba por diversión. No hacía figuras al azar. Estaba tratando de decir algo. Y lo más escalofriante, era que no estaba imaginando cosas. Estaba contando algo real. Algo que estaba pasando en esa casa. 3 días después, Alicia decidió seguir sus pasos. Emiliano caminaba cada tarde a una parte específica de la mansión, un pasillo antiguo, uno que casi nadie usaba, el único lugar donde el mármol estaba resquebrajado y el aire era más frío. El pasillo tenía retratos antiguos. No de la familia actual, sino de los fundadores, la familia Cavalli original. Y uno de esos retratos,
Mostraba una mujer que era exactamente igual a Emiliano. La misma mirada. La misma tristeza. Pero esa mujer había muerto hacía más de 80 años. Alicia sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Miró a Emiliano, quien observaba el cuadro como si lo conociera. Como si lo entendiera. Él levantó la mano y señaló el retrato. Luego, se tocó el corazón, una vez. El espejo, también había sido golpeado una vez. Uno. Siempre uno. ¿Por qué? Alicia se inclinó, tocó el suelo del pasillo. Estaba hueco. Golpeó. Toc. Solo una vez. Y algo abajo, respondió. Toc. Ella se congeló. El niño no. El niño sonrió. Pero no de felicidad. Sino como quien confirma algo terrible. Él ya sabía que había algo debajo de la mansión. Algo, o alguien. Alicia no podía creer lo que estaba pensando. Era absurdo. Era ilógico. Pero era real. Ese niño no estaba perdido en su mundo. Ese niño estaba advirtiendo. No pedía ayuda para él. Pedía ayuda para lo que estaba debajo. Esa noche, el cielo estaba oscuro y las luces de la mansión parpadeaban como si el viento quisiera apagarlas. Alicia se quedó despierta, sentada en el pasillo antiguo, frente al retrato. Todo estaba silencioso. Hasta que, de repente, un golpe. No arriba. No en el espejo. No en la puerta. Bajo el suelo. Y entonces, Alicia lo escuchó. Un susurro. Lejano. Incomprensible. Pero real. Alicia se levantó, temblando. Y vio algo. El niño, parado en la oscuridad del pasillo, con ojos que no daban miedo, sino compasión. Y movió sus manos. 2 palabras. Que Alicia entendió, sin haberlas aprendido. No estás sola. La mansión Cavalli gritaba sin hacer ruido. Y Alicia ya no tenía duda. Ese niño no estaba roto, él era el único que escuchaba lo que los demás no podían o no querían oír. Y ahora, ella también lo escuchaba. ¿Te está gustando la historia? ¿Qué crees que hay escondido debajo de la mansión? Cuéntame en los comentarios desde qué país estás viendo esta historia. Dale like para apoyar esta historia. Suscríbete para no perderte el capítulo 3. El rumor corría silencioso por los pasillos, como si las paredes respiraran. Desde esa noche, Alicia no volvió a ver el pasillo igual. Cada vez que pasaba frente al retrato de la mujer que se parecía a Emiliano, tenía la sensación de que los ojos de esa pintura ya no miraban a la nada, la miraban a ella. El amanecer llegó frío, con un viento extraño que movía las hojas secas del jardín como si estuvieran huyendo de algo. Ese día, la mansión se sentía distinta. No era solo silencio, era expectativa. Como si supiera que algo estaba a punto de revelarse. Emiliano estaba sentado en las escaleras. No jugaba, no pintaba, no miraba su tablet. Solo observaba la puerta principal, esperando. Como si alguien fuera a llegar. Buenos días, mi pequeño, susurró Alicia acercándose. ¿Estás esperando a alguien? El niño no respondió, pero tocó el suelo 2 veces, luego se llevó la mano al corazón y luego a la boca, como si guardara un secreto. Alicia no lo entendió, pero sí entendió algo, él sabía algo sobre esa puerta. Entonces la puerta se abrió. No era un invitado. No era un familiar. Era alguien de quien nadie había hablado antes. Una mujer de unos 50 años, aspecto elegante pero mirada cansada, entró sin saludar, sin mirar a nadie. Tenía ojos parecidos a los de Emiliano. Algo en ella irradiaba verdad y tristeza. Victoria, la esposa del millonario, apareció inmediatamente. Su rostro, normalmente imperturbable, se llenó de tensión. ¿Qué estás haciendo aquí, Isabela? Isabela. La mujer apartó la mirada del niño y miró directamente a Victoria. Vine por él, señaló a Emiliano. Alicia contuvo el aliento. Victoria retrocedió un paso, fría, pero con miedo en la mirada. No puedes. Sabes perfectamente que no. Victoria, la mujer suspiró con voz cansada. Hace 8 años que guardo silencio. Pero él ya no lo soporta más, y tú tampoco. Alicia sintió un escalofrío. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué Emiliano la miraba como si la conociera, como si la hubiera estado esperando? Y, lo más curioso, ¿por qué él se acercó a ella, lentamente, sin miedo, y tomó su mano? Ese mediodía, mientras todos estaban ocupados, Alicia escuchó voces en el salón principal. No era común. Casi nunca había discusiones. Todo era demasiado perfecto, demasiado controlado. Pero esa vez, no. No puedes llevártelo,
dijo Victoria con voz dura pero temblorosa. No quiero llevármelo, respondió Isabela con una calma que no parecía natural. Solo quiero que se sepa la verdad. ¿Y qué ganaríamos con eso? ¿Destruir todo? Silencio. Luego, un suspiro. A veces, murmuró Isabela, para construir algo verdadero, hay que destruir lo falso. Alicia sintió un nudo en la garganta. Empezaba a entender. Ese niño. Ese silencio. Esa soledad. ¿Era realmente sordo? ¿O simplemente, nunca había sido escuchado? Esa misma tarde, Alicia fue al pasillo antiguo. Sentía que el retrato tenía respuestas. Tenía que observarlo, pero no como antes. No con los ojos, sino con atención, con intuición. Frente al retrato había una pequeña placa dorada. Nunca antes la había leído. Decía, Anna Cavalli. Escuchaba el alma de los que no podían hablar. Alicia sintió un escalofrío profundo. Miró el retrato. La mirada de esa mujer no era de tristeza. Era de comprensión. De compasión. Como la del niño. De pronto, al tocar el borde del cuadro, algo sonó bajo el piso. Toc. Solo una vez. Alicia contuvo la respiración. Se arrodilló. Golpeó suavemente. Toc. Respuesta. Toc. El niño tenía razón. Había algo debajo. No un fantasma. No un demonio. Algo real. Tal vez alguien. Esa noche, encontró una nota en el bolsillo de su delantal. No estaba por la mañana. No estaba hace una hora. Alguien la había puesto ahí. La tomó con cuidado, temblando. La letra era fina. Antigua. Decía. Él no está enfermo. Él no está roto. Él no está sordo. Él fue silenciado. No había firma. Pero Alicia ya sabía quién la había escrito. El día siguiente fue extraño. Los empleados murmuraban. El señor Cavalli no salió a trabajar. Victoria no bajó a desayunar. Y Emiliano, desapareció. Alicia lo buscó por todos lados. El jardín, vacío. El salón, vacío. La habitación, ordenada, pero sin él. El corazón se le aceleró. Entonces lo encontró. En el pasillo antiguo. Frente al retrato. Sentado en el suelo. Con una caja. Una caja de madera vieja. Una que nadie había visto antes. Una que no debería estar ahí. Una que no estaba allí el día anterior. Emiliano la miraba, serio. No la tocaba. Alicia se acercó lentamente. ¿Puedo abrirla? El niño asintió. Muy despacio. Alicia, con manos temblorosas, levantó la tapa. Adentro había una carta. Amarillenta, antigua. Con un nombre. Para Emiliano. De alguien que escuchó antes que tú. Alicia sintió un escalofrío. La abrió suavemente. La letra era la misma de la nota anterior. Si estás leyendo esto, es porque ya no tienes miedo de oír lo que otros callan. No estás enfermo. No estás solo. Escuchar no siempre es con los oídos. A veces, se escucha con el alma. Yo también fui silenciada. Pero tú podrás hablar sin decir una palabra. No estaba firmada. Pero no hacía falta. Era de Anna Cavalli. La mujer del retrato. La que había muerto hace más de 80 años. La que tenía los mismos ojos que Emiliano. Esa noche, Alicia lloró. No por miedo. Por comprensión. Ese niño no estaba encerrado en su propio mundo. Estaba atrapado en un mundo que no lo quería escuchar. Porque escuchar, duele. Porque la verdad, duele. Y Emiliano era la verdad. Una verdad que pedía ayuda. No para él. Sino para alguien más. Quizás, alguien que seguía allí. Detrás del espejo. Debajo del piso. En el silencio. Alicia volvió al salón. Ya no tenía miedo del espejo. Golpeó el suelo. Toc. Solo una vez. Silencio. 1 segundo. 2 segundos. Entonces, toc. La respuesta. Ella cerró los ojos. Y lo entendió. No estaba loca. Emiliano tampoco. Alguien estaba allí abajo. Y necesitaba ayuda. La mansión Cavalli no estaba embrujada. Estaba callada. Lleno de voces que nadie quería escuchar. Excepto un niño. Y una empleada, que ahora sabía la verdad. Pero todavía no sabía lo más importante. ¿A quién estaba tratando de salvar Emiliano? La respuesta estaba más cerca de lo que ella creía. Incluso, dentro de la misma casa. ¿Te está gustando la historia? ¿Quién crees que está debajo de la mansión? ¿Por qué Emiliano quiere salvarlo?
Cuéntame en los comentarios desde qué país estás viendo esta historia. Dale like si estás intrigado. Suscríbete para no perderte el capítulo 4. La noche cayó sobre la mansión con un silencio que no era paz, sino un aviso. No había viento, no había voces, no había movimiento. Solo la sensación de que algo respiraba en los rincones donde nadie miraba. Alicia ya no veía la mansión como antes. La casa parecía viva, como si escuchara, como si esperara. Como Emiliano. Ese día fue el primero en que el niño no buscó el espejo. No lo dibujó, no lo señaló, no lo tocó. Parecía estar evitando algo. O, protegiéndolo. Alicia lo observó desde la cocina. Estaba sentado en el suelo, con las manos quietas, pero con los ojos inquietos. Miraba a todos lados, como si esperara que algo apareciera. Como si supiera que ese día era importante. Emiliano, susurró, acercándose con cautela. ¿Quieres hablar? El niño no se movió. Pero levantó los ojos. No con miedo. Con decisión. Y muy despacio, movió sus manos. Una seña. Sencilla. Clara. Hoy. ¿Hoy? ¿Qué? Luego hizo otra. Puerta. Y luego, lentamente, se llevó un dedo al pecho, y lo presionó fuerte. Corazón. Hoy. Puerta. Corazón. Alicia sintió un escalofrío. No era una advertencia. Era una cita. Ese mediodía, algo cambió. Isabela, la mujer que había venido días atrás, regresó. No fue anunciada. No tocó. Solo entró, como alguien que no visita, sino que vuelve. Victoria la vio desde el balcón. No hizo escándalo, no gritó, pero sus ojos hablaron por ella, tenía miedo. No deberías estar aquí, dijo, sin bajar. Tampoco tú, respondió Isabela, con voz suave pero firme. Tú nunca quisiste estar aquí. Tú nunca quisiste ser parte de esta casa. Silencio. Victoria bajó lentamente, y Alicia notó algo en su expresión, no era odio. Era culpa. En ese momento, apareció él. El millonario. Don Esteban Cavalli. Siempre imponente, siempre impecable, pero ese día, se veía cansado. No como alguien sin sueño, sino como alguien que llevaba muchos años cargando algo. Él no miró a Isabela. Miró a Emiliano. Y Alicia lo vio. Vio como la mirada del padre se quebraba. No de dolor, sino de vergüenza. Como si ese niño, ese hijo silencioso, sordo para el mundo, fuera el único que realmente lo escuchaba. Esa tarde, todos se reunieron en el salón principal. No fue planeado. No fue pedido. Simplemente ocurrió. Como si algo invisible los llamara. Victoria, rígida. Esteban, nervioso. Isabela, serena. Emiliano, silencioso, pero con los ojos encendidos. Y Alicia. La única que se atrevió a decir en voz alta lo que todos pensaban. No estamos solos aquí, dijo con firmeza. Victoria respiró hondo. Esteban bajó la mirada. Isabela, sonrió levemente. Y el niño, asintió. Cuando lo hizo, comenzó a mover sus manos. Esta vez, no eran dibujos simples. Era lenguaje completo. Rápido. Doloroso. Verdadero. Alicia lo entendió. No todo. Pero sí lo esencial. El niño no pedía ayuda para él. La pedía, para su madre. No Victoria. No Isabela. Otra madre. Una que no estaba en la casa. Ni en el jardín. Ni en un retrato. Una que estaba debajo. ¿Qué es lo que hay debajo de esta casa? Preguntó Alicia, mirando a Esteban. Él no respondió. Pero no por miedo. Sino por vergüenza. Isabela habló por él. Una puerta, dijo suavemente. Una puerta que nunca debió cerrarse. ¿Qué hay detrás de esa puerta? Preguntó Alicia. Isabela miró a Emiliano. El niño bajó la mirada. Y muy despacio, se tocó el pecho. Una vez. Luego alzó el dedo. Y señaló el espejo. Alicia lo entendió. Esteban, con la voz rota, finalmente habló. Ella se llamaba Alma. El nombre flotó en el aire como una cicatriz. Alma. Era la madre verdadera de Emiliano, continuó, sin mirar a nadie. No pudo vivir aquí, porque aquí no se permiten los que sienten demasiado. Alicia sintió que el corazón le temblaba. ¿Qué pasó con ella? Preguntó. Esteban cerró los ojos. Su voz salió como si doliera. Ella escuchaba cosas. Como Emiliano. Cosas que otros no escuchábamos. Y todos pensaron que era peligroso. Que estaba loca.
No lo estaba. Todos sabían lo que venía, pero nadie quería oírlo. Él lo dijo. La escondieron. Silencio. Frío. Dolor. Alicia tenía la garganta cerrada. ¿Dónde? Emiliano no habló. Solo se levantó. Caminó hacia el pasillo antiguo. Miró el espejo. Y con un dedo. Golpeó una vez. Como siempre. Pero esta vez, no fue solo un sonido. El espejo vibró. Como si estuviera vivo. Como si respirara. Como si quisiera abrirse. Victoria se tapó la boca. Esteban se apoyó contra la pared. Isabela cerró los ojos. Y Alicia sintió una certeza clara, fría, intensa. Alma nunca se había ido. No estaba muerta. No estaba enterrada. No estaba libre. Estaba detrás de esa puerta. Una puerta que no existía. Una puerta que no se veía. Una puerta que solo se escuchaba. Cuando un niño sordo decidía hablar. Alicia se arrodilló frente al niño, con lágrimas que no sabía que tenía. ¿Quieres abrir esa puerta? El niño asintió. ¿Sabes lo que pasará cuando lo hagas? Él volvió a mirar el espejo. Y movió sus manos. No con miedo. Con calma. Con amor. Libertad. Esa noche, la mansión ya no cayó más. Los retratos susurraron. Las puertas crujieron. El suelo retumbó. Y la luna iluminó el pasillo antiguo como si quisiera mirar. Como si quisiera ser testigo. Porque esa noche, el hijo sordo del millonario iba a hablar. Sin voz. Sin palabras. Pero con la verdad. Con su verdad. La única, que había sido silenciada durante años. La que estaba esperando. Detrás del espejo. ¿Te está gustando la historia? ¿Crees que Alma está viva? ¿Está atrapada? ¿O nunca se fue de la casa? Cuéntame en los comentarios desde qué país estás viendo esta historia. Dale like si quieres que descubramos la verdad junto a Emiliano. Suscríbete para no perderte el capítulo 5. Esa noche, nadie durmió en la mansión Cavalli. No porque hubiera ruido, sino porque había demasiados silencios reveladores. Era como si la casa hubiera despertado. Como si todas las paredes, puertas y pisos supieran que algo estaba por pasar. Algo inevitable. Alicia no cerró los ojos. No podía. Cada vez que miraba el techo o escuchaba los golpecitos del viento, sentía la misma idea martillándole la mente. Él no está enfermo. Él fue silenciado. Emiliano tampoco durmió. Pero no por miedo. No estaba ansioso, ni inquieto, ni triste. Estaba preparado. Como si esa noche fuera la razón por la que había esperado toda su vida. Y quizá lo era. Porque esa noche, era la noche en que la puerta invisible iba a abrirse. El amanecer llegó con un cielo gris, como una sábana húmeda. En el comedor, la mesa estaba puesta, pero nadie tocaba la comida. Esteban caminaba de un lado a otro. Victoria estaba inmóvil, observando el espejo antiguo desde la distancia, como si temiera que lo que había escondido durante años, estuviera a punto de mirarla de vuelta. Isabela estaba tranquila, demasiado tranquila. Como si ya hubiera vivido ese momento antes. Como si supiera lo que iba a pasar. Hoy, dijo Alicia, con voz suave, pero firme. Él lo dijo. Hoy. Esteban la miró, con ojos que intentaban ocultar el miedo, sin éxito. ¿No sabes lo que hay ahí?, murmuró. Yo tampoco, respondió ella. Pero él sí. Todos miraron a Emiliano. El niño estaba sentado muy derecho, con su cuaderno abierto. No estaba dibujando espejos. Tampoco puertas. Estaba dibujando un corazón. Pero no era de persona. Era una casa. Una mansión, con un corazón en el centro. Como si la casa estuviera viva. Como si estuviera esperando que alguien la escuchara. Como si la casa tuviera alma. No fue Alicia quien se movió primero. Fue Emiliano. Se levantó sin miedo, cruzó el comedor, y se dirigió al pasillo antiguo. Todos lo siguieron. Hubo un silencio absoluto mientras él se detenía frente al espejo. El mismo espejo. El que había dibujado tantas veces. El que había tocado. El que le había respondido. El que guardaba algo más que reflejos. Se paró frente a él, y con sus pequeñas manos, hizo una seña que Alicia no había visto nunca. Una seña lenta. Profunda. No era una palabra. Era una respuesta. Estoy listo. Entonces lo hizo. No golpeó una vez. No golpeó 2 veces. Golpeó 3 veces. Toc. 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 Un sonido hueco. Tembloroso. Vivo. Fue como si la casa misma respondiera.
Y entonces, se escuchó. Por primera vez. No fue un crujido. No fue el viento. No fue una queja de madera. Fue un latido. Pum, pum, pum. El espejo. Latía. Como un corazón. Victoria retrocedió, blanca como papel. Esteban se quedó inmóvil, con ojos horrorizados. Isabela bajó la cabeza, murmurando algo como una oración. Alicia, lloraba. No sabía por qué. Pero lloraba. El espejo empezó a vibrar. El marco, el cristal, todo parecía tener vida. Emiliano puso su mano sobre él. Y el espejo empezó a absorberlo. No físicamente. No su cuerpo. Su verdad. Sus recuerdos. Sus imágenes. La mansión, pero en pedazos. Su madre, pero sin rostro. Una cuna. Una puerta. Una mujer llorando. Y un llanto de bebé. Que nadie escuchaba. Porque no lloraba con sonido. Lloraba con silencio. El cristal cambió. Dejó de ser reflejo. Se volvió ventana. No física. Pero clara. Nítida. Real. Y por primera vez, todos lo vieron. Una habitación detrás del espejo. Una habitación que no existía. Que nunca se usaba. Que nadie recordaba haber construido. Y, sin embargo, estaba allí. Con una cama pequeña. Con una cuna. Con juguetes viejos. Con una silla mecedora. Y en la pared, un nombre escrito con trazos apresurados. Un nombre que nadie se había atrevido a pronunciar durante años. Alma. Victoria se quebró. Literalmente. Sus rodillas temblaron. Su voz se rompió. Yo no quería, susurró, sin aire. Esteban cerró los ojos. Como si ya no encontrara excusas. Como si ya no hubiera mentiras suficientes. Solo verdad. Isabela puso una mano sobre su corazón. Y Alicia. Alicia dio un paso hacia el espejo. Muy despacio. Como si supiera que no debía tocarlo. Sino escucharlo. Porque el espejo. Estaba hablando. Oh no, el espejo no. El recuerdo. El eco. El pasado. Una voz, suave. Frágil. Dolorosa. No estaba loca. Solo escuché lo que nadie quiso oír. Un susurro. Que no venía del espejo. Ni del piso. Ni de las paredes. Venía. Del corazón de la casa. Alicia volteó hacia Esteban. Su voz fue un susurro. ¿Qué le hicieron? Silencio. Hasta que Esteban, con los ojos llenos de lágrimas, dijo. Intentó salvarlo. ¿Salvar a quién? Preguntó Alicia. El millonario miró a Emiliano. Y en ese momento, Alicia lo entendió. Ella intentó salvar a su hijo. Emiliano. La verdad cayó como un rayo. Alma nunca había abandonado la mansión. Nunca había muerto en un hospital. Nunca había sido demasiado sensible. Ella había sido encerrada. No por justicia. No por locura. No por seguridad. Sino para silenciarla. Porque escuchaba demasiado. Decía demasiado. Veía demasiado. Y había entendido que su hijo no estaba enfermo. Estaba despierto. Y ellos lo llamaron incómodo. Peligroso. Defectuoso. El silencio fue brutal. Todos miraban a Emiliano. Él no lloraba. No estaba asustado. Solo se acercó al espejo. Lo tocó. Y muy despacio, movió sus manos. Yo te escucho. Alicia lloró. Isabela también. Esteban se desplomó en una silla. Victoria, solo pudo decir. Él, siempre miraba el espejo. No porque estuviera perdido. Sino porque. Alicia la miró. Y terminó la frase con voz quebrada. Porque su madre estaba allí. El espejo se oscureció. No se rompió. No se abrió. Pero ahora latía. Lento. Calmado. Como un corazón. Que ya no sufre. Como un corazón. Que espera. Y en ese latido. Todos escucharon lo mismo. No una voz. No un grito. No un llanto. Solo una palabra. Una palabra. Que no necesitaba sonido. Esperen. Y Alicia lo entendió. La puerta aún no estaba lista para abrirse. Porque aún había más que recordar. No solo quién era Alma. Sino por qué seguía allí. Y qué quería de su hijo. Porque Emiliano. No solo había heredado su silencio. Había heredado. Su llamado. El llamado. De los que escuchan. Sin oír. ¿Te está gustando esta historia? ¿Crees que Alma sigue viva, o solo vive en el espejo?
¿Qué crees que Emiliano realmente quiere revelar? Cuéntame en los comentarios desde qué país estás viendo esta historia. Dale like si esta historia te tiene con los pelos de punta. Suscríbete para no perderte el capítulo 6. La casa Cavalli había cambiado. Ya no era ese castillo impecable, ordenado y silencioso. Ahora, cada rincón escondía tensión, miradas sospechosas y conversaciones que se callaban apenas alguien entraba. Nadie confiaba en nadie. Nadie dormía tranquilo. Y en medio de todo, Emiliano caminaba como una sombra, observando, recordando, señalando. Alicia, desde que descubrió que el niño no solo quería hablar, sino advertir algo, había comenzado a estudiar sus dibujos, sus señales, sus gestos. A veces, parecía que él no estaba tratando de comunicarse solo con palabras, sino con recuerdos. Como si intentara mostrarle el pasado. Y lo hacía con una sola pregunta silenciosa: ¿vas a escucharme? El rostro de Victoria se había transformado. Ya no tenía la elegancia rígida que la caracterizaba. Ahora caminaba como un espectro, con los ojos rojos y las manos temblorosas. Tenía miedo. Pero no del niño. Tenía miedo de la verdad. Esa mañana, mientras la lluvia golpeaba la ventana del salón, Alicia encontró a Emiliano sentado frente a la chimenea apagada, sosteniendo un papel arrugado. Cuando la vio, se lo entregó lentamente. Era un dibujo, pero diferente. Ya no era una puerta. Ni un espejo. Esta vez, era una mujer. Una silueta. Su cabello largo, pero sin rostro. A su lado, un corazón roto. Y debajo, un niño llorando. Alicia sintió un escalofrío. ¿Es tu mamá?, preguntó en voz baja. El niño no reaccionó. Solo hizo un gesto. Se tapó la boca. Luego los oídos. Luego el corazón. Ella entendió. La madre no quería ver. No quería escuchar. No quería sentir. ¿Pero por qué? Desde ese momento, Alicia tomó una decisión. Iba a hablar con Victoria. La encontró en la biblioteca, sentada frente a la ventana, mirando el jardín. Llevaba la misma taza de café, fría y nunca bebida. Señora, necesito preguntarle algo sobre Emiliano, dijo con cautela. Victoria cerró los ojos lentamente. No hay nada que preguntar. Él nació así. No había nada que hacer. Lo he protegido toda su vida. Su voz era tranquila, pero quebrada. Con respeto, señora, no creo que Emiliano quiera ser protegido. Creo que quiere ser escuchado. Victoria giró la cabeza. Y por primera vez en muchas semanas, su mirada no era fría. Era triste. Dolorosa. Profundamente culpable. Usted no entiende, susurró, con un hilo de voz. Entonces ayúdeme a entender, respondió Alicia con firmeza. Porque ese niño está pidiendo ayuda, y no es por él. Está tratando de salvar a alguien más. Victoria se puso de pie lentamente, como si llevara años cargando algo demasiado pesado. Alicia, hay cosas que, es mejor no desenterrar. Las cosas que están enterradas, a veces siguen vivas, respondió ella. La mujer cerró los ojos. Respiró profundamente. Y dijo algo que Alicia nunca olvidaría. La sordera de Emiliano no está en los oídos, está en los recuerdos. Esa misma tarde, algo extraño ocurrió. Leonardo regresó a la mansión antes de lo habitual. Normalmente, llegaba tarde, y casi nunca interactuaba con su hijo. Pero ese día, fue distinto. Entró. No saludó a nadie. Fue directo al salón. Encontró a Emiliano dibujando. El niño, al verlo, no se escondió. No se apartó. Levantó el dibujo. Lo miró directo. Leonardo lo tomó. Era una puerta roja. Con un nombre escrito al fondo. Amelia. El empresario quedó paralizado. El papel le temblaba en las manos. Su rostro perdió color. Tragó saliva. Emiliano se levantó. Caminó hacia él. Con movimientos lentos, señaló la puerta del sótano. Leonardo dejó caer el papel. Y salió del salón sin mirar atrás. Esa noche, Alicia escuchó pasos. No pasos suaves. Era alguien corriendo. Luego, un portazo. Luego, silencio. El corazón se le aceleró. Fue hacia el pasillo. Y lo vio, la puerta del sótano abierta. Nunca antes había estado abierta. Y dentro, estaba Emiliano. «Emi», gritó, corriendo hacia él. El niño estaba en una esquina, con una caja de madera en las manos. La miraba, como si contuviera todo lo que nunca pudo decir. Alicia se arrodilló. «¿Qué es eso?». El niño solo la miró. Luego, tocó la caja con suavidad. Se tocó el corazón.
Y lloró. Lo abrió lentamente. Dentro había fotos, cartas, un mechón de cabello y un colgante con el nombre grabado. Amelia. La puerta del sótano se cerró de golpe. Pasos. El sonido de alguien respirando. Alicia sintió que algo se quebraba en el aire. Alguien más estaba ahí. Una voz, quebrada, casi irreconocible, se escuchó desde la oscuridad del pasillo. Ese nombre está prohibido en esta casa. Era Victoria. Pero no parecía ella. Su rostro estaba pálido, sus ojos rojos, su voz llena de rabia y miedo. Ese nombre ya no existe. Emiliano caminó hacia ella. No con miedo. No con odio. Con dolor. Le mostró la foto. Una mujer joven. Hermosa. Sosteniendo un bebé. Victoria la miró. Y rompió en llanto. Alicia entendió. ¿Ella era? Victoria asintió. No podía respirar. Ella era todo, hasta que desapareció. Esa noche, la tranquilidad murió. Los secretos comenzaron a salir. Amelia no era una empleada. No era una amiga. Era mucho más. Fue la única persona que entendió al niño. Era su intérprete. Su guía. Su voz. Era su hermana. Y nadie sabía dónde estaba. Excepto Emiliano. La historia no trataba sobre un niño sordo. Trataba sobre un niño que vio lo que nadie vio. Que recordó lo que todos olvidaron. Que escuchó lo que nadie quiso escuchar. Y ahora, su silencio, estaba gritando. ¿Estás disfrutando la historia? ¿Por qué crees que Amelia desapareció? Déjame tu opinión y desde qué país estás viendo esta historia. Dale like si quieres seguir descubriendo la verdad. Suscríbete para no perderte el próximo capítulo. Esa madrugada, la mansión Cavalli dejó de ser un lugar. Se convirtió en una herida abierta. Victoria, hundida en un llanto que parecía contener años de silencios, se había refugiado en la biblioteca. Leonardo no volvió a aparecer desde que vio el dibujo con el nombre de Amelia. Y Emiliano, por primera vez, no dibujaba. No señalaba puertas. No golpeaba el espejo. Solo estaba ahí, sentado, mirando el fuego de la chimenea, como si esperara algo. Alicia lo observaba desde el corredor. Nunca lo había visto tan quieto. No era calma. Era otra cosa. Era espera. Lo que fuera que estuviera esperando, estaba a punto de llegar. Cuando el reloj marcó las 11 de la mañana, un silencio espeso cubrió la casa. Ningún empleado se movía. El sonido de los utensilios, los pasos, los murmullos, todo había desaparecido. Hasta que se escucharon golpes. 3 golpes. No en la puerta. En el espejo. El gran espejo del salón principal. El mismo que Emiliano había golpeado tantos días. Pero esta vez, él no fue el que lo golpeó. El sonido venía desde dentro. Los empleados se miraron unos a otros. Nadie se atrevió a acercarse. La atmósfera era fría, pero no por el clima. Era como si algo invisible hubiera entrado. O estuviera saliendo. Alicia avanzó lentamente. Emiliano estaba detrás de ella. No caminaba. Avanzaba sin pestañear, como si supiera exactamente lo que iba a ver. De pronto, el espejo dejó de mostrar el salón. Reflejaba un pasillo. Un pasillo que no existía dentro de la casa. Un pasillo oscuro, con paredes de piedra, una puerta de madera al fondo, y algo escrito. Una palabra. Ayúdala. Los empleados retrocedieron, aterrados. Pero Alicia, en lugar de sentir miedo, sintió reconocimiento. Es el mismo pasillo, susurró, temblando. El que Emiliano dibujó. El niño se acercó, levantó la mano, y tocó el cristal. No dejó huella. Pero el espejo sí reaccionó. Una imagen apareció desde el fondo de ese pasillo. Borrosa. Distante. Casi irreconocible. Una mujer. Cabello largo. De espaldas. Caminando. Amelia. Alicia sintió un escalofrío tan profundo que le entumeció los dedos. ¿Está viva? Susurró. Emiliano, con las manos aún sobre el espejo, hizo algo que nunca había hecho antes. Habló. Fue apenas un susurro. Un sonido torpe, forzado, como un instrumento que nunca fue usado. Pero se entendió. Ella. Alicia se arrodilló frente a él, con lágrimas en los ojos. ¿Dónde está? Él levantó el dedo, y señaló hacia abajo. Hacia el piso. El sótano. Ese mismo día, Alicia convenció a Victoria de bajar. Ella temblaba. Se negaba. Decía que no. Que ese lugar estaba cerrado desde hace años.
que Amelia no podía estar ahí. Pero entonces, Emiliano la miró. Y la tocó. Por primera vez en años, el niño abrazó a su madre. Y ella, lo abrazó de vuelta. Y bajaron. El sótano no era oscuro. Era peor. Frío. Inerte. Silencioso. No había humedad. No había polvo. Había orden. Demasiado orden. Como si alguien hubiera estado ahí. Hace poco. Los pasillos eran angostos, llenos de cajas viejas, muebles tapados, fotografías, carpetas y objetos que habían sido parte de la familia una vez, antes de ser olvidados. Pero lo más inquietante era la pared del fondo. Llena de dibujos. Dibujos hechos por un niño. No eran dibujo de Emiliano. Eran más antiguos. Eran de alguien que también intentó contar una verdad. Una verdad que nunca se escuchó. Una niña. Una niña que sabía lenguaje de señas. Una niña que enseñó a Emiliano antes de desaparecer. Una niña llamada Amelia. Victoria se derrumbó frente a esa pared. Alicia la sostuvo. ¿Dónde está? Preguntó Alicia, con un hilo de voz. Victoria no respondió con palabras. Respondió con lágrimas. Yo, la vi esa noche, la última noche. Ella no desapareció sola. Ella, quiso decirnos algo. Pero nadie la escuchó. Entonces, se escuchó un sonido. Alguien más estaba ahí. Una puerta se cerró. Pero no una puerta física. Algo invisible. Algo que Emiliano, y solo Emiliano, podía sentir. El niño giró, lentamente, y miró el espejo que colgaba en la pared del sótano. Y entendió. Ese espejo, no era para verse. Era para encontrar lo que no se quería mirar. Puso su mano sobre el vidrio. Lloró. No de miedo. De alivio. De despedida. Y con una voz suave, quebrada, dijo lo que nunca había dicho. Ella, no está perdida. Silencio. Ella, está esperando. Alicia entendió. Amelia no pedía rescate. Pedía ser recordada. Su historia no era un misterio de desaparición. Era un grito. Un grito que nunca nadie escuchó. Excepto Emiliano. Porque para escuchar un corazón, no se usan los oídos. Se usa el alma. Cuando subieron del sótano, el espejo grande del salón ya no mostraba puertas, ni pasillos, ni sombras. Mostraba otra cosa. Mostraba una niña sonriendo. Una niña que se despedía. Y un niño, que por fin había sido escuchado. Y esa fue solo la primera verdad. Porque aún faltaba la pregunta más peligrosa. ¿Quién la cayó, y por qué? ¿Te está impactando esta historia? ¿Por qué crees que Amelia desapareció realmente? Cuéntame en los comentarios desde qué país estás viendo. Dale like si quieres que sigamos con el próximo capítulo. Suscríbete para no perderte lo que viene. El espejo ya no mostraba pasillos oscuros, ni puertas rojas, ni dibujos misteriosos. Mostraba algo mucho más inquietante. Mostraba a Amelia. No desapareciendo. No escapando. Esperando. Y ahora todos sabían por qué. No quería que la rescataran. Quería que la recordaran. Pero recordar significaba aceptar una verdad que llevaba años enterrada. Y esa verdad estaba a punto de estallar. La mansión Cavalli amaneció distinta. Más silenciosa que nunca. Pero no un silencio natural. Era un silencio contenido, como si las paredes supieran y esperaran. Leonardo no regresó aquella noche. Nadie sabía dónde estaba. Victoria no salió de su habitación. Y los empleados, apenas murmuraban, como si tuvieran miedo de que sus palabras despertaran algo. Solo Alicia y Emiliano caminaban por la casa. Pero algo había cambiado entre ellos. Ya no era una empleada y un niño. Ahora eran dos testigos. Dos guardianes de la verdad. A media mañana, mientras Alicia preparaba un té en la cocina, escuchó un sonido. Tap, tap, tap. No era un golpe fuerte. Era suave. Rítmico. Como si alguien tocara madera con los dedos. No venía del salón. Ni de las habitaciones. Venía del pasillo. El pasillo donde estaba la habitación de Amalia. La habitación que llevaba años cerrada. La habitación que nadie mencionaba. El corazón de Alicia latió más fuerte. Recorrió el pasillo, pero esta vez, no estaba sola. Emiliano ya estaba ahí. Frente a esa puerta que nadie tocaba. Esa puerta que, de alguna manera, había estado siempre, esperando. Alicia tragó saliva. No está cerrada, ¿verdad? El niño no habló. Solo apoyó la mano en la madera. Y la puerta, se abrió. Sin llave. Sin esfuerzo.
como si estuviera cansada de estar cerrada. La habitación estaba increíblemente intacta. Ni polvo, ni telas viejas, ni humedad. Al contrario, parecía que alguien había estado ahí hacía poco. Una cama bien hecha. Un escritorio con papeles ordenados. Un cuaderno. Una lámpara. Y en la pared, fotos. Muchas fotos. Una niña morena, de cabello largo y sonrisa intensa. Una niña con un bebé en brazos. Una niña enseñándole lenguaje de señas. Una niña abrazándolo. Una niña, que parecía su alma gemela. Amelia. Alicia sintió que el aire le faltaba. ¿Cómo podía esa habitación estar tan intacta? ¿Por qué nadie le había contado esto? ¿Por qué la tenían borrada, pero no olvidada? Entonces lo vio. Sobre la mesa. Un cuaderno abierto. No con palabras. Con dibujos. Dibujos como los de Emiliano. Pero había cosas que él nunca había dibujado. Un parque. Un columpio. Una bicicleta rota. Una mujer llorando. Un hombre discutiendo. Y una frase escrita al lado. No me escuchan. Alicia sintió un nudo en la garganta. Todo este tiempo, ella no desapareció. Ella intentó hablar, pero nadie la escuchó. Y de pronto, Emiliano colocó algo suavemente sobre el escritorio. Era su colgante. El que encontraron en el sótano. El que tenía grabado su nombre. Amelia. Y entonces, se escucharon pasos. Pasos lentos. Dolorosos. Era Victoria. Estaba pálida. Con los ojos rojos. Pero no venía a gritar. Venía a rendirse. Se acercó a la cama. La tocó como si quemara. No he entrado aquí desde aquel día. El día que Amelia quiso contarlo todo. La voz le temblaba. Ella no desapareció. No se fue. La callaron. Le hicieron creer que nadie la iba a escuchar. Que nadie iba a creerle. Alicia tragó saliva. ¿Qué quería decir? Victoria miró a Emiliano. Que él sí escuchaba. Aunque no hablara. Aunque no oyera con sus oídos. Él la entendía. Y eso, asustó a alguien. La casa crujió como si hubiera algo vivo en sus paredes. Porque había sido dicho. Por primera vez. Amelia no se había ido. Fue silenciada. ¿Pero por quién? Alicia lo sabía. Victoria lo sabía. Y Emiliano, con su mirada triste e infinita, también. Pero nadie lo decía. Porque había un nombre que nadie se atrevía a pronunciar. El nombre del único que jamás aparecía en los recuerdos. Pero estaba en todos los silencios. La puerta principal se abrió. Los empleados se detuvieron. Alicia sintió que algo pesado entraba con ese ruido. Y Emiliano, sin miedo, miró hacia las escaleras. Victoria cerró los ojos. Alicia contuvo la respiración. Porque ¿quién entró? No entró como padre. Ni como dueño de la casa. Ni como millonario. Entró. Como alguien que sabía. Y quiso callarlo. Y ese alguien era Leonardo Cavalli. Ese día, la mansión dejó de estar silenciosa. Porque la verdad, finalmente, había encontrado su voz. ¿Esta historia te está emocionando? ¿Qué crees que Leonardo está ocultando? Cuéntame tu teoría y desde qué país ves esta historia. Dale like si quieres descubrir la verdad final. Suscríbete para no perderte el próximo capítulo. La puerta principal se cerró no con violencia, sino con el peso de aquello que ya no podía ocultarse. Leonardo Cavalli entró con paso firme, silencioso, pero algo en su mirada había cambiado. Esa vez no llegó como empresario. Ni como millonario. Ni siquiera como padre. Llegó como alguien que sabía que todo estaba a punto de ser escuchado. Los empleados desaparecieron de los pasillos. Las luces de la mansión se encendieron solas, como si el propio lugar quisiera presenciar lo que estaba por suceder. Y Emiliano, aquel niño antes ignorado, ahora estaba de pie frente a las escaleras, mirándolo. No retrocedió. No tembló. Solo lo observó. Como quien por fin encuentra al culpable. Leonardo tragó saliva. Miró a Alicia. Miró a Victoria. Y después, vio algo que no esperaba ver. La puerta de la habitación de Amelia, abierta. Se le borró el color del rostro. Dio un paso atrás. ¿Quién? ¿Quién abrió eso? Murmuró, con una voz que ya no tenía poder. Nadie respondió. Pero la casa sí. Un leve susurro recorrió las paredes. Una corriente fría se movió entre las luces. Y el espejo del salón volvió a reflejar más de lo que debía. Reflejó la puerta del cuarto de Amelia. Reflejó a un hombre, entrando a ese cuarto años atrás.
Reflejó la imagen rota de una niña llorando, gesticulando con señas desesperadas. Y reflejó a ese hombre, mirándola sin comprender. Diciéndole, nadie te va a creer. Ese hombre era él. Leonardo. El padre. Basta, susurró Leonardo. Por favor, basta. Pero el espejo no obedeció. El espejo mostraba la verdad. Mostraba a Amelia entrando al estudio de Leonardo con un cuaderno lleno de dibujos y señas. Mostraba a Amelia intentando explicar algo que había visto. Mostraba a Amelia llorando, señalando el jardín, después la casa, después las escaleras. Pero Leonardo no la escuchó. No quiso escucharla. No era que no pudiera. No era que no entendiera. Era que si la escuchaba, todo cambiaba. Yo, no la lastimé, murmuró Leonardo, destruido. Yo solo, no le creí. Silencio. Silencio pesado. Silencio culpable. Silencio que ya no protegía. Alicia, con los ojos húmedos pero la voz firme, dijo. Eso fue, exactamente lo que la lastimó. Fue entonces cuando pasó algo que nadie esperaba. Emiliano caminó hacia su padre. No corrió. No gritó. No se escondió. Solo se acercó, y se paró frente a él. Sus ojos, pequeños pero inmensos, lo miraban sin odio. Con una verdad más grande que el miedo. Y entonces, levantó sus manos. Y habló con sus manos. Hizo señas lentas. Precisamente las mismas señas que Amelia había hecho aquella noche. Nadie en la casa entendía lenguaje de señas. Excepto dos personas. Alicia. Y aquel hombre que fingió no entenderlas años atrás. Leonardo. La traducción, esta vez, llegó sin intermediarios. Las manos de su hijo dijeron. Tú la escuchaste. Pero no la escuchaste con el corazón. Las lágrimas de Leonardo comenzaron a caer, silenciosas, rotas, como si el peso de años por fin lo hubiera alcanzado. Se arrodilló delante de su hijo. ¿Qué puedo hacer? Susurró. Emiliano, por primera vez, lo tocó. Un toque suave. No de perdón inmediato. No de olvido. Era la oportunidad de escuchar. Por primera vez. Y entonces, el niño hizo la seña más importante. Una seña que Leonardo sí entendía. Una seña que Amelia le había enseñado. Una seña que él nunca olvidó, aunque fingió no recordarla. Proteger. No salvar. No rescatar. Proteger. Porque Amelia no estaba pidiendo que él la salvara. Pedía que no permitiera que su silencio se repitiera. El espejo cambió. Ya no mostraba pasillos vacíos. Ni llantos. Ni puertas rojas. Mostraba una bicicleta tirada en el parque familiar. Dos niños riendo. Una niña enseñando lenguaje de señas a un niño pequeño. Un hermano mayor observándolos, sonriendo. Tiempo atrás. Cuando todavía existía algo hermoso. Cuando la familia Cavalli, sí era una familia. Antes del dinero. Antes del orgullo. Antes del silencio. Antes de que dejaran de escuchar. Ese día, Leonardo bajó las manos. Miró a su hijo. Y por primera vez, en años, le habló en señas. Y lo hizo correctamente. Sin miedo al error. Sin vergüenza. Sin hablar con la boca. Hablaron con las manos. Y con el alma. Y en ese instante, nadie lloró de dolor. Se lloró. De descubrimiento. Porque ese día, por primera vez, no habló la voz. Habló el silencio. Y todos lo escucharon. Pero la historia no había terminado. Porque ahora que todos sabían lo que ocurrió, faltaba conocer lo más importante. ¿Dónde estaba Amelia ahora? Y esa respuesta era la más inesperada de todas. ¿Te está emocionando esta historia? ¿Qué crees que significa realmente proteger? Cuéntame en los comentarios desde qué país estás viendo. Dale like si quieres descubrir el final de esta historia. Suscríbete para no perderte el capítulo final. El viento otoñal acariciaba los árboles del jardín de la mansión como si quisiera despedirse de una historia que estaba por llegar a su final. Los rayos dorados del atardecer se filtraban entre las ramas, tiñendo el césped de tonos cálidos. En el centro, Santiago estaba sentado sobre una manta junto a su madre, Valentina, Rodolfo y Luciana. No necesitaban palabras para comunicarse. Sus manos, sus gestos y sus miradas eran suficientes. Pero había alguien más allí. Una mujer de cabello castaño, rostro sereno y voz suave. María Fernanda. La nueva empleada que un día decidió observar más allá del silencio. La que escuchó la señal que nadie más había entendido. La que iluminó las sombras de esa casa.
Esa tarde, más que una reunión, era una celebración. Pero no una celebración común. No había globos, ni música, ni aplausos. Solo había paz. Y una verdad que por fin estaba lista para salir a la luz. Dentro de la mansión, los invitados comenzaban a llegar. Amistades cercanas, socios, algunos empleados, médicos, abogados y periodistas. Esa tarde iba a suceder algo importante. Rodolfo había enviado invitaciones discretas, pero no mencionó la razón del evento. Solo una frase: hoy, el silencio hablará. Valentina miraba todo en silencio, con una mano apoyada sobre el hombro de Santiago. Había pasado por tanto. Había callado tanto. Había vivido en un mundo donde el silencio era el único refugio. Pero hoy era distinto. Hoy no había miedo. ¿Estás listo?, preguntó ella en lenguaje de señas a su hijo. Santiago asintió lentamente. Sus ojos mostraban nervios, pero también algo que nunca había tenido antes: confianza. El reloj marcó las 6. Rodolfo se adelantó hacia el centro del salón. Vestía un traje negro elegante, pero su rostro tenía una expresión distinta. No era el empresario poderoso. No era el millonario frío. Hoy era simplemente un padre. Gracias a todos por venir, dijo con voz firme. Hoy no celebramos ganancias, ni alianzas, ni negocios. Hoy celebramos algo mucho más importante: la verdad. Los murmullos comenzaron. Nadie entendía. Algunos miraron a Santiago. Otros miraron a Valentina. Otros a la joven empleada, María Fernanda, que observaba todo desde atrás, discreta, tranquila. Durante años, continuó Rodolfo, viví engañado por el ruido de los negocios, por la fama, por el orgullo. Y en ese camino, olvidé lo más importante: escuchar. No escuchar con los oídos, sino con el corazón. Hizo una pausa y miró a Santiago. El joven lo observaba, serio, atento. Mi hijo, dijo Rodolfo con voz quebrada, intentó hablar conmigo miles de veces. Pero yo nunca lo escuché. Un silencio profundo llenó la sala. Un silencio tan intenso que todos lo sintieron. Entonces, Rodolfo hizo algo inesperado. Se volvió hacia Santiago y empezó a hablar, pero no con palabras. Con señas. Perdóname, dijo Rodolfo, lentamente, en lenguaje de señas. Mi silencio fue más cruel que tus palabras no pronunciadas. Los ojos de Santiago se llenaron de lágrimas. Nunca había visto a su padre hablar en su idioma. Nunca. Se levantó. Caminó hacia él. Rodolfo abrió los brazos. Y esa tarde, frente a todos, padre e hijo se abrazaron por primera vez sin necesidad de palabras. Un aplauso espontáneo llenó la sala. Algunos lloraron. Otros sonrieron con emoción. Pero nadie olvida ese momento. Fue la primera vez que el silencio habló más fuerte que cualquier voz. Cuando la conmoción bajó un poco, Rodolfo pidió la atención nuevamente. Hoy, también quiero agradecer públicamente, miró hacia ella, a la persona que nos abrió los ojos. A la persona que supo entender lo que todos ignoramos. María Fernanda dio un paso al frente. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención, pero su mirada calma no tembló. Rodolfo colocó una mano sobre su hombro y dijo: ella no cambió solo la vida de Santiago. Cambió la mía. La de Valentina. La de todos nosotros. Ella nos enseñó que a veces, el silencio no significa ausencia, sino un grito que nadie supo escuchar. Valentina también se acercó. Tomó las manos de María Fernanda con ternura. Ahí, frente a todos, la abrazó como a una hija. No como una empleada. La voz de un periodista se alzó entre los demás. ¿Cómo supo que él pedía ayuda? María Fernanda sonrió ligeramente. Porque el silencio no es vacío, respondió. El silencio está lleno de señales. Solo hay que aprender a verlas. El evento terminó con algo más poderoso que cualquier discurso: un lenguaje nuevo. El lenguaje del alma. Padre e hijo comenzaron a comunicarse todos los días. Valentina, fuerte como nunca, dejó atrás los recuerdos oscuros del pasado. Santiago empezó terapia de lenguaje, aprendió nuevas formas de comunicarse. Y lo más sorprendente de todo, descubrió un talento. Era un gran pianista. No necesitaba oír para sentir la música. La música vivía dentro de él. Y sus melodías no salían del piano como notas, sino como emociones. Las primeras veces que tocó, muchos lloraron. Porque no se escuchaba su música. Se sentía. Meses después, Santiago dio su primer recital público. No fue en un teatro. Tampoco en una sala de conciertos. Fue en la mansión donde todo comenzó.
Con una luz cálida, un piano sencillo y toda su familia sentada en primera fila, Santiago tocó la melodía que compuso el día que entendió que su silencio nunca fue silencio. María Fernanda se acercó y le susurró. No dejaste de hablar. Solo estabas usando otro idioma. Santiago sonrió. Y siguió tocando. Después de todo lo que vivieron los Cavalli, queda algo muy claro. A veces, el silencio no significa ausencia. A veces, el silencio grita, pide ayuda y espera ser escuchado. Emiliano, con su mirada profunda y su corazón valiente, nos enseñó que escuchar de verdad no se hace con los oídos, sino con el alma. Que una señal, un gesto, un dibujo, puede cambiarlo todo. Desde el primer día, la nueva empleada entendió esa señal. Y gracias a ella, Emiliano pudo ser escuchado, su historia salió a la luz y la verdad rompió años de miedo, orgullo y secretos. Una madre, un padre, un hijo, y una familia que, finalmente, aprendió a comunicarse desde el corazón. Si algo nos deja esta historia es que nadie está solo. Incluso cuando parece que nadie escucha, siempre hay alguien dispuesto a entender, a acompañar y a salvar. Y a veces, una sola persona puede cambiarlo todo. Si esta historia te conmovió, no te vayas sin dejar tu like. Comenta desde qué país estás viendo este video y comparte cómo te hizo sentir esta historia. Suscríbete para seguir descubriendo historias llenas de emoción, misterio y lecciones que llegan al corazón. No cierres los ojos todavía, porque la próxima historia podría cambiar la forma en que ves el mundo, tal como Emiliano nos enseñó que el silencio también tiene voz.